Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el seminario del día de la fecha que tiene que ver con analizar la situación de salud en la Argentina. Ustedes van a, van a ver aquí un poco una introducción. Alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor, que se escucha. Luis, ahí está. Este, Vamos a ver sobre cómo es la situación de salud en la Argentina. Bueno, mi nombre es Neri Fures, soy profesor de esta facultad, de esta cátedra, y también seguramente me van a ver en pediatría el año que viene, los que cursen en la cátedra B. Bueno, cuando analizamos el campo de la salud pública, que es, ustedes ya lo vieron seguramente en la clase introductoria, trabajamos o hablamos siempre de tres dimensiones que ustedes siempre tienen que referir cuando tienen que describir una situación o hacer un análisis con respecto al campo de la salud pública. Primero, conocer la situación de salud de la población, que es un poco lo que vamos a ver hoy, o sea, cuál es el perfil epidemiológico de esa población. Hoy vamos a hablar en general de la Argentina. Muy por arriba, porque conocer en profundidad puede llevar varios seminarios, pero vamos a, a ver en forma un poco más sintética, digamos, los grandes indicadores, ¿no? Que cuando hablamos de situación de salud. Por otro lado, las políticas de salud, y las políticas de salud son aquellas que van a trabajar sobre las políticas públicas, que inciden indirectamente en las mejoras de la salud de la población. Por ejemplo, todo lo que ustedes conocen como los determinantes sociales, que es esto de, bueno, seguramente el nivel educativo influye en las condiciones de salud, si hay agua, si hay cloacas, todo esto lo vamos a ir viendo. Y los programas, todo esto tiene que ver con las políticas de salud que define el Estado. Esto es una política de Estado, donde tiene la capacidad de organizar, dirigir, programar las políticas públicas de salud. Y después, para responder a esas necesidades, a ese perfil epidemiológico, a la necesidad de salud, está el sistema de salud, que ustedes lo están conociendo, y de acuerdo a los sistemas de salud hay varios modelos que lo están trabajando en los trabajos prácticos. Bueno, así que hoy vamos a enfocarnos a esto del perfil epidemiológico. ¿Y qué es el perfil epidemiológico? Un poco como lo decía, conocer el estado de salud de la población y que esto que podemos conocer a través de las diferentes variables o indicadores que están un poco definidos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que nos permiten analizar toda la situación de salud? Así que ahí vamos a estudiar la morbilidad, o sea, la mortalidad, los factores de riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo, que son las variables de la epidemiología, ¿no? Persona, lugar y tiempo. ¿Se acuerdan? Ustedes ya cursaron, ¿no? Epidemiología el año pasado, el tercer año, y así que esto no vamos a profundizar, pero bueno, tiene que ver con el estudio de lo que le pasa a la población. Esto es lo que significa epidemiología. Demostrar a través de diferentes metodologías, de tipo descriptiva, bueno, también hay estudios analíticos que vamos a ver, y demostrar y analizar qué es lo que le pasa a la población. Y esto es lo que se conoce como epidemiología clásica, que es una epidemiología centrada sobre indicadores y análisis de situación de salud, pero también hay otra manera de entender la epidemiología que tiene que ver con analizar también las condiciones sociales y por qué la población se enferma y por qué hay diferentes modos de enfermar y morir de acuerdo al grupo social en el que pertenecen. Y esto es lo que se llama condiciones de vida, modos de vida, y esto de acuerdo a esas condiciones de vida es el perfil de determinados procesos de salud o enfermedad. Bueno, y esto lo medimos a través de la distribución de cómo se distribuye esto en toda la población, digamos, ¿no?
Entonces, volviendo, uno de los propósitos fundamentales de la epidemiología es estudiar el comportamiento de las enfermedades en las poblaciones, así como aquellos factores o causas o determinantes que contribuyen a explicar dicho comportamiento. Esto, digamos, lo que les decía, no solamente describir objetivamente cuáles son los indicadores o la situación de salud, sino que buscar alguna explicación de por qué, digamos, se enferman o de acuerdo a esto, por qué determinados perfiles diferenciados, digamos, de mortalidad y morbilidad en las poblaciones humanas. Y ahí uno puede buscar muchas explicaciones. Hay toda una línea en Latinoamérica que se llama epidemiología crítica, que justamente hace un análisis muy profundo sobre o sea, hace una crítica muy profunda a la epidemiología clásica, que es esta que describe únicamente sin ahondar un poco más en profundidad el por qué, buscar las causas, digamos, ¿no? Bueno, y estos son los estudios que ustedes conocen, ¿no? Los estudios de la epidemiología clásica se dividen en descriptivos, que son los observacionales, ¿no? Analíticos, y los de intervención experimentales. Dentro de los descriptivos, pueden ser reporte y serie de casos, esto es famoso en medicina a propósito de un caso, las encuestas transversales para ver, bueno, medir determinada prevalencia de algunos problemas de salud en la población, los estudios psicológicos, que creo, no sé si lo vieron, esto tiene que ver con analizar los grupos poblacionales, que pueden ser provincias, o sea, son estudios de indicadores, pero siempre relacionados a grupos poblacionales, municipios, provincias, países. Y el ASIS, que es el análisis de situación de salud, que es un poco lo que hoy vamos a, muy por arriba, digamos, enfocar este análisis a través de esta metodología que tiene que ver con describir sobre determinadas, una metodología de cómo analizar una situación de salud. Bueno, esto ya lo vieron los analíticos, cohorte, casos y controles y de corte transversal. Pero más que nada era para ubicarnos en dónde vamos a encarar este seminario. Bueno, y hablamos de crisis de salud pública porque hay varias cuestiones que se han ido modificando a lo largo de la historia. Sabemos que la situación de salud tiene que ver con modificaciones a lo largo de la historia, de cómo la sociedad o cómo el sistema de salud ha encarado el enfrentamiento hacia determinados problemas de salud y enfermedad. Y esto ha ido variando con el tiempo. Hoy en día vamos a ubicarnos en el siglo XXI y qué es lo que vemos en forma general, digamos. Que hay un aumento de la esperanza de vida, pero también hay un aumento de la carga global de enfermedad a nivel mundial. Esto quiere decir, las personas viven más, pero viven con patologías, con enfermedades, bueno, como ustedes saben, crónicas, degenerativas, por más tiempo, incluso mucho tiempo con medicamentos, ¿no? Medicalizados. Por otro lado, tenemos lo que se llama polarización epidemiológica, o algunos lo llaman también el mosaico epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que si bien hay todavía enfermedades que son de la pobreza, persisten con enfermedades del desarrollo y, esto muestra una desigualdad e inequidad en las formas de enfermar y de morir, digamos. Esto es así. Y tiene que ver con estas, como decía, con estas condiciones de vida. Y esto sin duda tiene que ver con la aparición, cuando hay pobreza, cuando hay situaciones que no mejoran en países que quizás tenían controladas determinadas enfermedades o creían que nunca iban a volver a pasar, caso, por ejemplo, paludismo, ¿no? O el sarampión, que parecía que estaba erradicado, pero volvió a aparecer en muchos países centrales, que si bien se deben a otras cuestiones, no solamente al tema de la pobreza, pero sí hay, bueno, como un resurgimiento de enfermedades infecciosas que, bueno, ni hablar de lo que fue la epidemia de COVID, digamos, ¿no? La pandemia de COVID, que tiene que ver con un proceso infecto contagioso, digamos, ¿no? De toda la población. Bueno, dijimos las enfermedades crónico-degenerativas, salud mental, son las patologías, digamos, el tema de salud mental se dice que más o menos entre el 25 y el 30% de la población tiene problemas de salud mental y a cada unos años va a ser, digamos, esto va a ir aumentando.
los problemas que tienen que ver con las relaciones laborales, la exposición a tóxicos, a ambientes, la situación ambiental, bueno, ni hablar sobre, esto lo van a ver ustedes seguramente en el módulo de ambiente, que lo están viendo, bueno, cuáles son las condiciones macro o meso que están generando los cambios en los perfiles de enfermedades en las poblaciones. El acceso injusto y desigual a la tecnología y a los cuidados que otorgan potencialmente los actuales servicios de salud. Esto, sin duda, dónde vivís, dónde naciste, de acuerdo a esto tenés la posibilidad o no de acceder a la tecnología, a una atención médica oportuna, digamos, y esto en este país es muy claro, y si lo analizamos en Latinoamérica o en el mundo, también, digamos, los países que están del Ecuador para abajo, sin duda sufren muchos problemas de acceso a la tecnología y a servicios de salud de calidad. Otro de los temas es el aumento de los problemas médicos, ¿no? Las iatrogenias terapéuticas y diagnósticas, un gran capítulo sobre errores en medicina que sin duda están afectando también como problema de salud pública. Bueno, volviendo a esto de los determinantes sociales, que es el enfoque que le vamos a dar, que son los factores sociales, ambientales, económicos y culturales que influyen en las condiciones de vida de una población y que éstas pueden ser causas de inequidades en salud. Y como les comenté, este análisis va a estar abordado desde el análisis de situación de salud, que tiene que ver, que es un estudio descriptivo, como vimos de la epidemiología descriptiva, que define algunos dominios como lo demográfico, se hace una descripción del perfil demográfico de la población, las condiciones socioeconómicas, ambientales y el estado de salud de la población, y los recursos del sistema, o sea, cómo se organiza el sistema para la atención de esos problemas de salud. Esto es lo que se llama respuesta social organizada, ¿no? Si vamos a dar una definición del sistema de salud, estaría más o menos en ese sentido. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí, profe, vamos bien. Entonces, todos los indicadores que yo les voy a mostrar, anualmente se hace un informe, un reporte, digamos, que esto la Argentina elabora y lo manda a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y esta a la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí son los que recogen todos los indicadores que generalmente tienen un atraso de 2 años más o menos. Cuando acá dice 2021, muchos indicadores pueden ser está publicado en el 2021, pero muchos indicadores pueden ser del 2019, porque la consolidación de todos los datos estadísticos de mortalidad y movilidad a veces tarda un poco en todo el proceso. Ahora se ha mejorado muchísimo, antes tardaban un poco más. Bueno, cuando analizamos la situación de salud en la Argentina, esto lo conocen, es una división por regiones que se hace como para definir regiones sanitarias. A nivel, como la provincia de Buenos Aires también tiene regiones sanitarias, a nivel país se dividen en estas 5 regiones que tienen algunas características que las hacen semejanza en muchas cuestiones aparte de la cercanía, digamos, por su ubicación geográfica, pero tienen características que vamos a ir viendo de acuerdo a dónde se ubican, en qué región está, son las condiciones o los indicadores peores o mejores. Así tenemos la región del noroeste, el NOA, que se conoce, la región del noreste, ONEA, que son estas provincias que están acá, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. La región del centro, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, lo que se llama la región más rica y más productiva del país, y geográficamente más poblada también. Después tenemos la región del Cuyo, con estas provincias, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, y la región patagónica en todo el sur, hasta Tierra del Fuego. Bueno, esto ya lo vieron, el sistema de salud en Argentina, que está dividido en 3 subsectores, el sistema público estatal, esto lo van a ver esta semana, ¿no? El de las obras sociales, y es la medicina privada o medicina prepaga.
Estoy todavía con secuela de COVID. La semana pasada, aparte, tuve COVID y estoy todavía con la garganta un poquito molesta cuando hablo bastante. Así que por ahí me van a disculpar algunos problemas de alguna tos o algún parate para tomar agua. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la transición demográfica en la Argentina. Ustedes saben que la transición demográfica tiene que ver con la natalidad y la mortalidad, las tasas de natalidad y mortalidad. En una transición avanzada, la tasa de mortalidad empieza a aumentar, hay una reducción de lo que son los indicadores de mortalidad infantil, como una reducción también de la tasa de natalidad, o sea, nacen menos. Hay una mayor esperanza de vida, por eso va cambiando la estructura poblacional de las pirámides. Y bueno, y también tiene que ver con las migraciones, el hecho de las familias más pequeñas y a veces con postergar la llegada del primer hijo. Estos son todos las condiciones en que van haciendo una transformación demográfica en un país y que en esta Argentina tenemos, por ejemplo, al principio del siglo pasado, digamos, siglo XIX-XX, esta estructura poblacional cuando se empezaron a hacer los censos, y esto se ha ido modificando a lo largo de las décadas, de los nuevos censos, hasta que llegamos a este perfil, que este es el último censo del 2010, porque la que se hizo este año todavía no se consolidaron todos los datos para armar la pirámide poblacional, pero como ustedes ven, una base de la pirámide que empieza a achicarse, que por la disminución de la natalidad y la mortalidad infantil y predominio, y empieza a aumentar las edades mayores de 60 años y lo que se llama hacia una transición avanzada. Fíjense, esta era la pirámide del 2001 y esta la de 2010. Y estamos esperando la del 2022. El censo atrasado en un par de años por el tema de la pandemia. Bueno, pero tenemos ya un dato, por ejemplo, en el año 2010 el censo dio que éramos 40.117.096 habitantes y el censo hasta ahora, el 2022, con las últimas correcciones, estamos en los 47.327.407. O sea que hay un incremento. Acá generalmente se toman en 10 años, pero estamos hablando casi un 20% de la población. Es bastante, digamos, en estos 12 años. Y esta es la distribución por sexo, digamos, mujeres, varones y los no binarios o lo que no dije ninguno de los anteriores, 0,12%. Esto se incorporó en este censo, ¿no? La percepción de género. Bueno, una cuestión importante es el tema de las migraciones, que también se analiza. Nosotros no tenemos un gran problema de migraciones. Sí tuvimos dos oleadas importantes, que fue la primera, las que vinieron en barco, digamos, ¿no? De Europa, Italia, España. Por eso los porcentajes a población son más bajas. Después tuvimos a principios del 2000 una emigración importante de China, por eso los supermercados chinos, ¿no? Que aparecieron bastante, y los coreanos también. Y lo que sí, a partir de la década después del 30, en el siglo pasado, década del 50, comenzó a aumentar la inmigración de los países limítrofes. Y aquí tenemos los porcentajes. Primero están los oriundos de Paraguay, después Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y el resto de América. Otro de los grandes problemas que tiene este país, y esto sin duda tiene que ver con la situación social y política y económica, es esta distribución de la población. Tenemos un 90% de población rural. Los países que tienen semejante concentración son los que tienen problemas. Países que no tienen una distribución de la población un poco más homogénea y que haya una distribución también en la población rural, donde se producen
los pueblos, donde hay la producción, donde hay las economías regionales que pueden servir. Y esto genera también, la única provincia que tiene mucha más población rural en Argentina es Misiones, que tiene prácticamente casi un 30% de población rural. Y esto es bueno, porque en Misiones hay todo también un movimiento de agrario, y una de las explicaciones por qué la provincia de Misiones es comparada en la ANEA a una de las mejores en indicadores, digamos, ¿no? En mortalidad y todo lo que se analiza. Bueno, la tasa de natalidad, como dijimos, esto se está disminuyendo. La última del año 2019 está en un 13,9%. Recuerden, la tasa de natalidad son la cantidad de nacimientos sobre una población general, que generalmente se mueve en la tasa por 1000 habitantes. Eso está mal, es por 1000 habitantes. La otra cuestión que tiene que ver con la natalidad y que es la cantidad de hijos que tienen las mujeres en edad fértil, que se toma el grupo entre 15 y 44 años, 45 años. Esto muestra también, esto es el promedio, digamos, ¿no? Por eso cuando dicen que las mujeres se embarazan y que tienen más para cobrar el plan, etcétera, etcétera, es un análisis muy poco científico y que no tiene que ver con la realidad. La tasa de fecundidad está disminuyendo en Argentina y también está disminuyendo muchísimo el embarazo en adolescentes, con los programas nacionales de salud sexual y procreación responsable y salud reproductiva, en donde hay programas para disminuir el embarazo adolescente, como el tema de la utilización de los implantes subdérmicos para postergar el nacimiento, ¿no?, del primer hijo. Así que la disminución es importante. Después, estos promedios, sin duda que van a haber algún barrio de compañeras que van a tener los 4, 5, 6, 7 hijos, pero en general hay una disminución de la cantidad. Bueno, la esperanza de vida al nacer, esto es lo que nos caracteriza en la Argentina como uno de los países de mejores esperanza de vida dentro de lo que es Latinoamérica, y también que nos ubica en un lugar privilegiado en el índice de desarrollo humano, por dos indicadores fundamentalmente. Ustedes saben que el índice de desarrollo humano mide lo que es el ingreso per cápita en una población, lo que es la esperanza de vida al nacer y el nivel educativo. Y nosotros, gracias a la ley Sarmiento, que es la 1420, que se hizo la educación pública gratuita, universal, digamos, y laica, eso le dio a la Argentina una característica de mucho desarrollo en el nivel educativo. Por eso el nivel educativo en cuanto a la concurrencia es bastante alto, comparado con muchos países de Latinoamérica. Y la esperanza de vida está mejorando, estamos ahora en 80, esto es hasta el 2015, incluso mejoró un poco más para mujeres y 73, casi 74 para varones, lo que da un promedio de 77 la esperanza de vida. Bueno, esto es lo que le decía, el porcentaje de analfabetismo es 1,9%, de acuerdo al censo del 2010, así que esto es un buen indicador. Lo ideal sería tener 0 analfabetismo, ¿no? Pero bueno, esta situación no se llega. Supongo que con los años eso tiene que ir mejorando, tiene que bajar el analfabetismo porque el acceso a la educación tiene que estar garantizado en todos los rincones del país. Bueno, esto es la otra cuestión que estamos en un gran problema, ¿no?, en Argentina. El tema de la pobreza e la indigencia. No sé si escuchan hablar todos los días, el gran problema del país. Porque estos indicadores lo estamos hablando en un contexto encima de pandemia. Pero los indicadores de pobreza se van moviendo de acuerdo a las condiciones económicas y sociales del país. Lo que sí podemos decir que esto nunca se ha llegado a una pobreza muy, muy baja comparado con países europeos. Y también de cómo se mide la pobreza, hay varias maneras. Vamos a tener una clase seguramente de pobreza, que la tienen también conmigo.
Pero sin duda que la pandemia, sobre los indicadores que veníamos medio mal también en términos de pobreza, desde el 2015 en adelante, si bien, bueno, en todo el proceso anterior hubo una disminución importante de la pobreza, siempre había discusiones de cuánto, por la estadística, bueno, la idea es que en general podemos decir que hubo una disminución importante de la pobreza y que después empezó a aumentar, llegando al 34, 35% casi en el 2019, y en el 2020 la pandemia, bueno, desastre, se fue todo por las nubes, llegando prácticamente casi al 47% de la población. Ahora está bajando y la incidencia de la pobreza, bueno, estuvo bajando y ahora hay que ver con todo este desequilibrio económico que hubo en estos últimos meses, seguramente la pobreza otra vez va a aumentar porque la inflación sin duda genera pobres, porque la canasta básica va aumentando por el aumento de precios fundamentalmente de los alimentos y esto tiene su impacto en el aumento de la pobreza y la indigencia. Pero podemos decir que el total de pobres en Argentina está cerca del 40 y pico por ciento, ¿no? La última medición fue del 37% en el segundo semestre del 2021, cuando todavía estábamos en pandemia. La otra cuestión es el tema de la desocupación, ¿eh? La gente, si no tiene laburo, sin duda que va a tener mayor problema de salud. No solamente puede tener salud mental, problemas de alimentación, problemas de ingresos, y esto va a repercutir en la situación de salud. Y esto es un buen indicador porque está disminuyendo, habíamos arrancado, llegaba al 10% de desocupación en pandemia, venía aumentando también, como le decía, a partir del 2015 empezó a aumentar, llegó al 19, casi al 10%, llegó al 11% y ahora empezó a bajar, estamos en el 7% y en disminución, o sea que el tema de la desocupación. Ahora, el gran problema de desocupación es, ¿se acuerdan? La indicación es, por lo menos en la encuesta permanente de hogares, es si una persona trabajó por lo menos una cantidad de horas la semana anterior. Así se mide la desocupación. Y pues están los subocupados, y a quienes, o sea, se considera desocupados quienes están demandando trabajo, o sea, porque si personas que no demandan trabajo no se considera desocupado. Y esto está, por eso esta división en ocupados demandantes de empleo, que es el 15%, ocupados no demandantes disponibles 6%, y los desocupados abiertos, o sea, los que no trabajaron la semana anterior, está en el 7%. Bueno, esto es lo mismo, como fue bajando con la pandemia, arrancamos en el 2021, primer trimestre del 10,2% y hoy estamos en el 7%. Esto es bastante importante. ¿Qué pasó en la pandemia también en la educación? Esto fue una gran discusión, si los chicos concurrían o no a la escuela. Bueno, lo que hubo un gran problema de deserción fue en el grupo de 4 años, que fue el que más se notó, el abandono, y en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años, un 6,4% que no asistieron. O sea, que perdieron el contacto con la escuela. En este caso sería con el jardín, el chico de 4 años. Bueno, ¿cuál es la situación con respecto a la Argentina, agua corriente, gas y cloacas? Bueno, como ven, esto es con respecto a los hogares. El 89, casi 90% de los hogares en Argentina cuentan con agua corriente. Un 11% no. El 70% los hogares cuentan con gas en red. Sé que hay un 30% de la población que claramente es de poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos, provincias del NEA, NOA, justamente ahora están con el gasoducto Néstor Kirchner que se licitó este año y que la idea es justamente llegar con una red troncal a todo el país con gas y aparte disminuir la importación de gas, que esto genera muchas salidas de divisas, por eso el otro grande problema del dólar en este momento, que no hay divisas por el aumento, aparte del precio, ¿no? Que aumentó por el tema de la guerra, de lo que son las energías. Y las cloacas estamos en un 74%. Esto es total, una encuesta del segundo semestre del año 2021. En términos poblacionales significa que hay un 29% sin cloacas, que hay un 33% sin gas y un 12% sin agua potable. Los otros eran en términos de hogares, esto es en población.
Bueno, y ahora sí vamos a empezar a ver el tema de la situación bien concreta de salud. ¿Qué es la cobertura de salud? Es cuando alguien le pregunta a usted, ¿tiene una obra social, una prepaga o no tiene ninguna de estas dos? Si no tiene ninguna de estas dos, tiene una cobertura por parte del Estado, del sistema de salud estatal. Y la última medición dijo que el 31,1% de la población no tenía cobertura ni obra social ni prepaga, o sea que tiene cobertura estatal. Ahora, sistema público se llama esto, ¿no? Hospitales estatales, centros de salud estatal. Ahora, fíjense que en el año 2020 esto estaba en el 36% casi. O sea, si disminuyó la población sin cobertura, ¿qué quiere decir? ¿Qué opinan ustedes? Si la población con cobertura disminuyó del 36 al 31, ¿a qué lo relacionan? Y aumenta, ¿Al en este desempleo? caso, la carga del sistema de salud, claro, y también al desempleo y a la pobreza. Los indicadores aumentaron. No, hay alguien que dijo ahí, tiene razón. O sea, esto está relacionado con el empleo. Que sí, con el empleo registrado encima. ¿Qué quiere decir? Los empleados en relación de dependencia, en su gran mayoría, porque tienen que, por ley, obligatoriamente tener una obra social. ¿No? Así que si disminuye este porcentaje es porque aumenta el empleo registrado, o también puede haber gente que gane más plata y se paga una prepaga, digamos, que tenga, o sea, que no esté en relación de dependencia, pero que tenga mejores condiciones de ingreso y se pague una prepaga, digamos, un seguro privado. Y esto, bueno, está bueno. Y como ven acá, en la Argentina una de las características que tiene como país es la gran cobertura en la población de adultos mayores. Tenemos el 65, o sea, el 97%, casi prácticamente el 100% de la población de adultos mayores están con cobertura social. Esto es el PAMI o las obras sociales provinciales de gente con cobertura, o los que no tienen ningún tipo y tienen las pensiones y también reciben la obra social o el programa, un programa que se llama, era Profe antes y ahora se llama Incluir Salud, que es para los pensionados. Bueno, otra cuestión es la tasa bruta de analizar, es la mortalidad. ¿Quiénes se mueren más? ¿Dónde se mueren más? Si nosotros esto tenemos que tener en cuenta que la tasa bruta de mortalidad es directamente la cantidad de muertos que hay en un país sobre la población total a mitad de año. Esa es la tasa bruta que se dice en general. Y acá está, en la Argentina está en el 7,6 total, varones 8 y mujeres 7,2. Ahora, cuando nosotros, esto sirve para comparar en qué provincias se mueren más o si la mortalidad es más alta en algunas provincias que en otras. No, ¿por qué? Porque la estructura poblacional de cada provincia es diferente. Por ejemplo, en la provincia del Llano quizás tengan mucho más población infantil o en edades tempranas y eso te modifica la estructura poblacional. Entonces se hace lo que se dice un ajuste de tasa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, bueno, es toda una fórmula que se hace de una manera para ajustar las tasas y eso toma en cuenta los diferentes grupos de edad, de los diferentes grupos etarios, digamos, cuánto hay de 0 a 5, cuánto hay, hace todo un promedio y ahí te da realmente cuál es la verdadera tasa de mortalidad. Se llama tasa de mortalidad ajustada por edad y ven que bajan, en este caso era 7,6 y la total es 6,2. Los varones está prácticamente igual y en las mujeres sí bajan muchísimo. ¿Por qué? Porque las mujeres, como vimos la estructura poblacional, las mujeres viven más, tienen más expectativa de vida y las estructuras piramidales generalmente mayores de 65 años hay mucho más mujeres que varones. Las mujeres viven más. ¿No? Los hombres nos morimos antes. Bueno, eh, bueno, ¿cuáles son las causas de muerte en Argentina? Esto ya seguramente lo tienen que tener a esta altura bastante claro, ¿no?
Si analizamos, y esto un poco a nivel global también es así, las tasas de mortalidad cardiovasculares son las primeras, segundas las tumores, esto va variando, las infecciones o las causas externas según, y después el resto de las causas, ¿sí? Esto hasta el año 2015. Como ven, son tasas por 100.000, las tasas generalmente por lo que se llaman tasas específicas. La tasa específica es la tasa que va a medir una enfermedad en particular y siempre se hace por una corrección que es por 100.000. En este caso, las tasas cardiovasculares, por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares han ido disminuyendo, los tumores bajaron muy poquito, del 2001 al 2015, las infecciones se mantienen ahí, no bajan mucho, y las causas externas también, prácticamente está igual, digamos. Estamos igual 2001 con 2015, 46 y 47. Bueno, esto es lo mismo, nada más que corregido el año 2019, el dato más actualizado, 28% se llama enfermedad proporcional, cuando decimos qué porcentaje se mueren las personas por cada problema, por cada patología. Enfermedades del corazón aparece el 28%, los tumores malignos siempre están en segundo lugar, y después las enfermedades respiratorias, y las causas externas y las causas infecciosas bastante bajas comparado con anteriores. Esto es lo mismo y de acuerdo a la región que hablamos, va a variar un poco la tasa. Lo único que podemos decir así como importante es la región sur. Fíjense, en la región sur, lo que es todas las provincias de las Patagonias, los tumores son la primera causa. Después aparecen las cardiovasculares, en el sistema circulatorio. Esto habla como población escasa, pero se mueren, la primera causa de muerte son los tumores. A tener en cuenta por qué está pasando eso, ¿no? Bueno, estos son las enfermedades cardiovasculares por regiones, como lo vimos recién, nada más que son datos anteriores, así que vamos a pasar rápido. Estas son las por tumores, que también aquí como que a ver si se mantuvo en el 2015 el caso de tumores en la región de Patagónica estaba en 147. Sí, está bajando. Bueno, esto las infecciosas, acá como dato interesante, casualidad, ¿no? Las regiones del noroeste y del noreste tienen tasas mucho más altas de enfermedades infecciosas. Casualidad son las poblaciones, las provincias que están en condiciones más de pobreza comparado con las otras regiones. Así que aquí las tasas de infecciones, si bien, fíjense, las del noroeste, en esta medición, en los 3 años, 2001, 2010, 2015, se mantuvieron prácticamente igual, aumentaron y se mantuvieron igual, y la región del noreste, que esto es Formosa, Chaco, Misiones, aumentaron bastante en el 2010 y bajaron en el 2015, pero comparado con el resto son las más altas. Las causas externas son prácticamente iguales, hay algunos lugares que siguen aumentando, por ejemplo, noreste, casualidad, región de pobreza también aumenta, tasa por mortalidad por accidentes, son causas externas, y la región patagónica, como ven, está disminuyendo, fue la única que disminuyó. Bueno, otra de las indicadores importantes para ver las condiciones de vida es la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué mide la tasa de mortalidad infantil? ¿Saben? ¿Alguno? ¿Cómo? ¿Cuántos niños de entre 0 y 5 años fallecen en una región? Respecto a que, en realidad, sí, eso se llama la mortalidad infantil en general,
vos tomás de 0 a 5 años. Después la tasa de mortalidad infantil específica, la tasa de mortalidad infantil específica es la mortalidad en menores de un año, por Bien, bien. sobre la cantidad de nacidos vivos por el factor de corrección, que en este caso sería 1000. O sea, la tasa de mortalidad infantil se mide por cada 1000 nacidos vivos. Y en Argentina, como ven, esto ha ido disminuyendo. Lo último que tenemos ahora, vamos a ver un dato más actualizado, si podemos ir a este dato que me muestra de la Argentina. A ver si lo puedo mostrar. Vamos a dejar de compartir un segundo esto. Y vamos a compartir de vuelta, a ver si me aparece. Acá está. No, no me apareció la página. Bueno, ahora vamos a ver la mortalidad infantil. Lo están viendo, ¿no? Llegó a 9,3 en el 2017 y hoy estamos en 8,4. O sea que en el 2020 bajó, en el 2021, perdón, en el 2019 estaba en 9,3 y hoy está en 8,4, o sea que importante disminución, eso con respecto a la mortalidad infantil del año 2020. O sea, hubo una disminución importante de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil siempre va disminuyendo porque también tiene que ver con la mejora en las condiciones de vida, las condiciones de salud, disminuye la natalidad, mejora la atención a los servicios hospitalarios y mejoran muchas enfermedades que antes se morían por enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de las inmunoprevenibles, ¿no? Antes los chicos, en mi época, cuando hacía pediatría en los hospitales, se morían de sarampión, de neumonías, y bueno, muchas enfermedades relacionadas con las que hoy cuentan con vacuna. Meningitis. Hoy esto ha mejorado y por eso disminuye muchísimo la mortalidad infantil. Bueno, pero lo que nos interesa también es esto, o sea, ¿cuál es para analizar las desigualdades? ¿Se acuerdan cuando había una curva de Lorenz o el coeficiente de Gini que sirve para medir desigualdades? Y esto es en el país, esto quiere decir el porcentaje de muertes con respecto al porcentaje de población, y cuanto más cerca están del medio, quiere decir que hay mayor igualdad. Cuanto más se alejan, hay mayor desigualdad. La mortalidad infantil en Argentina está bastante, tiene un coeficiente de 0,69 de concentración, el Gini es 0,095, o sea que no muestra grandes disparidades como la que muestra abajo la mortalidad materna. Como ven, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay provincias en donde la desigualdad es tan grande que la mortalidad materna es mucho más del doble, el triple, que las zonas, por ejemplo, Capital Federal o primer cordón del conurbano o provincias como Córdoba o Santa Fe. Incluso Santa Fe por ahí tiene algunas tasas un poco más altas en la zona norte de mortalidad materna. Pero esto es un indicador que muestra las inequidades del sistema porque una muerte materna se considera una injusticia porque no debería morirse nadie por esta causa. Y cuanto más alta es la mortalidad, quiere decir peores condiciones de vida, peores condiciones de atención de la salud y peores condiciones de atención del parto, el embarazo y el puerperio, digamos, ¿no? Bueno, esto como vimos, la del 2018, la mortalidad infantil es bastante unificada y esta es la mortalidad materna. Como ven, bastante amplia con respecto a la igualdad, digamos. O sea, muestra las desigualdades en este país. ¿Y cuáles son las causas de mortalidad materna? Bueno, esto lo van a ver más adelante, pero sin duda sirve a los fines de análisis. Las causas obstétricas indirectas son las que nos tienen directamente relacionado con el parto, si tiene alguna enfermedad, digamos, por otra causa, y eso se murió cuando estaba embarazada, digamos, o cuando se embarazó. Son las causas indirectas.
Las directas sí, las que están relacionadas con el parto y el puerperio, hemorragia, infecciones. Y las otras eran las que la mortalidad, o sea, la muerte materna por aborto, que era el gran tema en la Argentina, que esto, bueno, como ven, las tasas aquí eran altísimas en los años 2006, 2010 por aborto, y a partir del 2012 empiezan a bajar porque hay una política fuerte del programa de salud sexual y reproductiva y acceso a abortos. En su momento eran los abortos no punibles, cuando no estaba la ley, y hoy en día la última estadística que tenemos, 2018, como ven, está en disminución, y creo que esto siguió disminuyendo a partir de la ley de acceso al aborto gratuito. Bueno, vamos a ver qué pasa con nuestra vida cotidiana con el COVID. Que esto, hoy no podemos analizar la situación de salud si no hablamos del COVID. Como ustedes saben, ya bueno, las famosas, esto es importante para medir lo que fue el primer año, el año 2020, un trabajo que se publicó, cómo fue el exceso de mortalidad comparado con años anteriores, ¿no? Y este exceso que se ve aquí, fíjense que en el año 2020, cuando empezó la pandemia, no fue el problema en el primer semestre, porque los casos empezaron a aumentar en el segundo semestre y ahí se nota el aumento de la mortalidad. Todo esto es muerte por COVID comparado con las otras causas. Se llama exceso de mortalidad porque hay un promedio de mortalidad que uno puede ver durante 4 o 5 años, analizar cuáles son las tasas específicas de mortalidad por cada grupo o en general, y hay un rango que más o menos puede variar muy poquito entre un año y otro. Pero aquí se mostró esta gran diferencia, ¿no? Después, cuando empezó la vacunación, esta tasa empezó a bajar, ¿no? Bueno, este es nuestro famoso pico, ¿no? Nosotros decimos que hubo 3 grandes picos. Me acuerdo cuando González allá le decía que era la cuarta ola, porque ella siempre habla de que esta ola, la del verano del 2021, fue una olita, pero cuando entró la cepa de Manaus, creo que fue en Argentina, con nuestros viajes brasileros. El primer pico, el segundo pico importante, y el tercero que fue este año, a principio, con las nuevas variantes del Omicron. Pero bueno, como ven, la cantidad de casos, si bien fue importante, no se extendió tanto en el tiempo y enseguida empezó a bajar, digamos, ¿no? Fueron primeras semanas del presente año, y después, bueno, ustedes saben que cambió bastante el sistema de registro, que ahora no se notifican como antes, y creo que hay muchos, cuando pasó a ser una enfermedad estacional, únicamente notifican quienes se hisopan o que van con algún problema, porque quien tiene hoy, como yo la semana pasada, yo me hisopé, bueno, hice la denuncia, pero porque tengo acceso a poder hacerlo, pero muchas personas que tienen un resfrío, una tasa, hoy le piden que se cuide, pero si consultan el sistema de salud pueden llegar a notificarlo, y si no, se queda en su casa con un resfrío, una tos, y no se notifica, ¿no? O muchos que se hacen, pero muy pocos se hacen los test que compran en la farmacia, pero por eso también se notifican. Bueno, estos son los casos confirmados en la Argentina de mortalidad. Estos son los casos de mortalidad. Bueno, esto es lo que se ve a nivel nacional, es una medición de cómo están las internaciones, las camas pediátricas o las camas en UTI. Y como ven, esta línea punteada, por ejemplo, que está acá abajo, son las camas de COVID pediátrico. Lo que ve es que no se han internado prácticamente muy poco en terapia intensiva. Esta es la cama de los adultos, la que está en azul. Y esta es la cama pero de terapias también de adultos. Como ven, bastante bajas. Bueno, ¿y qué pasó en la Argentina este año con respecto a las variantes que aparecieron? Como ven, estos son los diferentes tipos de variantes. Arrancamos con la variante gamma, después
después tuvo la lambda, un poco la verde, la amarilla fue la delta, que estuvo prácticamente todo el año 2021. Y este año tenemos la variante Omicron, que están predominando bueno, ahora estamos con el BA4 y el BA5. Esta que está acá, este intensivo es el Omicron, BA4 y BA5. Y tenemos todavía bueno, esta es la lambda. Y tenemos bueno, este es el Omicron, ¿no? Este es el Omicron, el primero, digamos, el BA2. El primero que tuvo un gran impacto en los contagios a principios de este año, que fue el pico que vieron ustedes en este año. Bueno, y como ven acá, estos son los virus respiratorios que aparecen por semana epidemiológica. Tenemos 2017, 2018, 2019. Fíjense que estos virus se notifican cuando se internan, o sea, cuáles son los virus predominantes en personas que se internan y le hacen el panel respiratorio para ver qué está circulando. Como ven acá, el que más circulaba en todos estos años es este azulito, que es el virus sincitial respiratorio, que van a ver solamente cuando vean conmigo en lo que viene, bronquiolitis, que es el famoso virus de la bronquiolitis, pero que también causa neumonías en adultos y afecta a los adultos mayores y puede causar mortalidad importante. Y fíjense que pasó en 2020 y 2021, no circuló prácticamente nada en 2020 ninguno de estos virus. Y en el 2021 aparece de vuelta el sincitial respiratorio. Este que se ve acá es el parainfluenza, y este año, en 2022, el gran predominio de influenza. Lo que ven aquí es influenza en la primera etapa del año. ¿Se acuerdan que al principio, coincidiendo con el Omicron, también aparecieron cuadros gripales, prácticamente en el verano? Y bueno, lo que circulaba fue la influenza A hasta la semana 16, prácticamente 3 meses, y después empezó a aparecer el sincitial respiratorio, y que es lo que está predominando hoy en día. ¿Estamos? Este es el micoplasma, que se ve aquí, perdón, el metaneumovirus, que se ve aquí arriba, el negro, que también es bastante prevalente. Esto es lo mismo, sincitial, o sea, primera etapa del año son las variantes de influenza A, este es el H3N2, esa la influenza no tipificado, digamos, y este es el sincitial respiratorio que aparece después, y el metaneumovirus, también importante circulación. Bueno, esto es lo mismo, los virus que vimos, el predominio de la influenza este año. Este dato lo puse, después todo lo que sea morbilidad, tuberculosis, o sea, todo esto lo pueden ver en las páginas del Ministerio de Salud, pero lo que les quería decir, un dato, las cosas, en la pandemia hubo una disminución importante de la mortalidad por causas de tipo accidentes, porque la cuarentena está importante que tuvimos en el 2020, la gente no circulaba, había menos mortalidad por accidente de tránsito y bajó muchísimo la tasa de mortalidad. Por eso también había cama disponible y no hubo problemas de saturación del sistema en la primera parte, hasta que se aumentaron las camas de terapia para la pandemia, porque en esa primera etapa no hubo muchos accidentes de tránsito, que son los que mayormente ocupan las camas de terapia intensiva, gente joven por accidentología. Ese fue un beneficio en términos, digamos, de mortalidad, de la mortalidad joven, digamos, porque la mortalidad por accidentes generalmente afecta a personas jóvenes, ¿no? Y una situación de enfermedad de transmisión sexual, la sífilis también, con una tasa muy alta, que aumentó muchísimo, venía aumentando, incluso la sífilis congénita, en el 2019, y cómo baja en el 2020. La gente se encerró, no salió, y ahí bajó la tasa de sífilis. Así que son cosas para analizar, ¿no? Bueno, factores de riesgo lo van a ver entre los que están cruzando los factores de riesgo, pero más que nada para mostrar el gran problema del futuro. Digamos,
esta placa la muestro porque la obesidad infantil es el gran problema y lo que estamos generando una población o sea, con grandes problemas futuros con respecto a la obesidad en adultos, digamos, ¿no? Fíjese que estamos, en total el 20,4% de los niños son obesos. ¿Mm? Los chicos de 5 a 17 años, estos son los edades tempranas hasta los 5 años, pero en el grupo de adolescentes de 5 a 17 años, fíjense cómo es la prevalencia, 24%. En la Patagonia, 22% en el NOA, 18% en Cuyo, Buenos Aires, 23,8%. Otro tema que se ha incorporado últimamente, el tema de los femicidios, que antes no se registraba, había que ir a... Y hay todo un capítulo de observación sobre esta situación. Es en el año 2019 fueron 259, en el año 2021 251, o sea que esto se mantiene, no baja, y es un problema también en función del modelo que... Y la última parte, como dijimos, todos los indicadores de salud, todos los problemas de salud, ahora tenemos que ver cómo se atiende, cuál es la respuesta. Y ahí está todo el sistema de salud que ustedes van a ver en los trabajos prácticos, cómo se organiza el sistema de salud, el sistema nacional, las provincias, los municipios, los hospitales, digamos, cómo está la cantidad de camas disponibles por cantidad de habitantes. Estos son los indicadores del sistema para atender a todos esos problemas de población. Y la Argentina tiene una característica muy particular con el tema de recursos humanos, que es el tema de la cantidad de médicos. Siempre ha habido mucho más médicos que enfermeros. Por ejemplo, hasta el 2011, fíjense la relación. Había 32 médicos por cada 10.000 habitantes y había 8 enfermeros por cada 10.000 habitantes, por ejemplo, en el 2003. Este indicador había bajado en el 2011. Después empezó todo un trabajo de política desde el Estado. Cuando uno habla de políticas del Estado de salud es esto, digamos, cómo incentivar para mejorar la oferta de la fuerza de trabajo en salud, y el tema de enfermería era el gran problema y esto es lo que ha mejorado. Los médicos, estos son en Argentina en este momento hay 183.475 médicos, bastante. Lo que pasa es que hay una mala distribución. Vamos a ver después cómo se distribuyen estos médicos, ¿no? En Argentina. Estos son la cantidad de enfermeros, que ha mejorado muchísimo. Fíjense, estamos hablando de estos cortes que son de 2013, estamos llegando a 234.527 enfermeros, o sea que hubo un incremento importantísimo. Y después la distribución, eso también habla de la calidad de atención de los servicios. Cuanto más naranjas y verdes tengamos, es mejor la calidad de atención porque son enfermeros técnicos, profesionales o licenciados en enfermería. Todavía tenemos bastante auxiliares que son los de formación de un año. Fíjense cómo evolucionó la tasa de enfermeros. Yo les decía, el incremento impresionante, esto porque hubo una política fuerte a nivel nacional de becas para enfermería, las universidades también abrieron muchas carreras de enfermería y las provincias también, así que esto fue un incremento importantísimo. Los médicos, la evolución de la tasa hasta el 2019, fíjense que en 2020 bajó un poco, estamos en los 40 médicos por cada 10.000 habitantes. Y es lo que les decía, fíjense la distribución en el resto de las provincias, algunas provincias muy mal, como Santiago del Estero, como Misiones, como Formosa, la cantidad de médicos, y están todos acá, ¿no? En Cava, Ciudad de Buenos Aires, tenemos un médico en cada esquina. Si decimos un médico por acá, seguramente va a aparecer alguno para atender. Y muchos de estos médicos cruzan, digamos, la General Paz y vienen a la provincia de Buenos Aires y después nos sacan la matrícula y el colegio médico se enoja porque nos sacan la matrícula en la provincia, cosa que van a ver pues en el futuro cuáles son las condiciones para ejercer. Bueno, esto llegamos al final, muchos datos, ¿no? Mucha información, pero más o menos creo que con esto se llevan un pantallazo sobre el perfil de salud
de la población argentina. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. Toda esta información que usted nos va a estar diciendo en los seminarios, tengo entendido que va a ir a parcial. Yo quería saber si en el entorno hay algún lugar en el que haya PDF sobre estos temas, o videos, o lugares de donde podamos estudiarlo. Sí. No, nosotros no le vamos a preguntar en el parcial tasas específicas, eso se cae maduro, sí, son los grandes temas, digamos, cuáles son las primeras causas de muerte, cómo se distribuye en Argentina, pero van a tener dos cosas. Por un lado, información en este video que queda grabado en el entorno, el PowerPoint también que va a estar en el entorno, sin el video, el PowerPoint solo, y después toda información que necesitan de estadística están en la página oficial de los ministerios, pero los grandes indicadores, digamos, como es mortalidad infantil, mortalidad materna, estos grandes indicadores son los que más vamos a trabajar, causa de muerte. Esto lo van a ir viendo después en los prácticos, por ejemplo, cuando ven enfermedades crónicas, bueno, cuál es el gran problema en Argentina. Así que estos son cosas muy globales, pero bueno, entendiendo lo que es un perfil epidemiológico, qué es lo que mide, qué indicadores, o sea, cuáles son los que más se utilizan, qué es un análisis de situación de salud, qué te demuestra, por ejemplo, esto así, ahí llamamos lo sociodemográfico, las condiciones ambientales, el sistema de salud, cosas muy generales, ¿no? Que con escuchar el video creo que le va a alcanzar suficiente para el parcial. ¿Alguna pregunta más? No. No, profe. No, profe, gracias. Bueno, muy claro entonces. No, profe, gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes por estar presentes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias por la clase, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Luego, chao.